Hola, buenas noches. Vamos de a poquito llegando. En realidad no iba a venir, pero como dije a última hora que me sentaba, eh, bueno, vamos a esperar un poco más. Por supuesto, tengo que decir las redes. Hola Anita, ¿cómo estás? Tengo que decir las redes. En Facebook, Astrología Mediática. En Instagram, @astromediática. Si les gusta, pongan seguir, compartan. Tratemos de ir haciendo de a poco un grupo con interés común, como es realmente el sentido de un grupo. Por lo menos en este momento respecto de la historia de este Jesús de Nazaret, que creo finalmente modifica la visión de aquello que las religiones han intentado presentar como su vida. En YouTube este jueves no estoy, es el último jueves del mes. Nos vemos la otra semana en YouTube, el martes sí voy a estar aquí. Y en YouTube es Astrología Mediática. Ahí tienen una información diferente, no es lo mismo, es otra cara de las 12 caras que tiene la historia de nuestra naturaleza humana y etérica, humana y esotérica, ¿bien? Y es la información que yo me dedico a trabajar para que podamos ir observando la vida desde otro lugar, ¿no? La vida con mayúscula. La vida que tiene que ver con el alma, la vida que tiene que ver, hola chicas, buenas noches, la vida que tiene que ver con la esencia, es decir, con esa gran inteligencia que contiene todas las almas y que luego tiene que vivir la experiencia física tal como dice Jesús de Nazaret, un alma viviendo una experiencia física para poder entender cómo funciona este mundo. ¿Bien? Así que nosotros estamos observando ya la parte esta de Jesús cuando comienza su verdadero calvario, es decir, ya ha terminado su tiempo de predicación. En ese tiempo ha estado con sus discípulos, ha estado con las mujeres, cosa que no era bien visto en la Judea de esa época. Ha estado departiendo, hablando en el templo, un poco desmontando el negocio de los sacerdotes judíos, bien, miembros del Sanedrín, porque toda la vida de los rituales, de las fiestas y demás tenía que pasar por el comercio del Sanedrín, que hoy podríamos tranquilamente, por supuesto con otra historia, podríamos decir que eso se puede equiparar a lo que es el Vaticano. Así que a mí lo que más me interesa de la historia de este caballo de Troya es poder entender la falsedad de lo que han presentado las religiones. Todas, excepto la musulmana, todas las derivaciones, tanto judías como católicas, cristiana, evangelista, mormona y demás, se cuelgan de lo mismo, de la falacia y de la mentira. Cada uno en lo suyo, cada uno con su karma individual y grupal, cada uno intentando después, como almas, por supuesto, tener que salir de esos meollos donde justamente nosotros sí vamos a tener que hacerlo porque nos encontramos en tiempos de total cambio. Y no estoy hablando ni de política, ni de economía, ni de nada de eso. Eso, si se quiere, es muy básico al lado de todo lo que viene. Vamos a necesitar entrar en nuestro corazón, observar nuestra naturaleza, porque para eso Jesús de Nazaret es aquel que nos dio esta naturaleza, por eso es aquel al que podemos llamar un Dios con minúscula y un Padre para nosotros con mayúscula.
No es el mismo Padre que él dice Padre o Abba. No, ese es aquel que nosotros podemos llamar el Hijo original. Tampoco es Dios, es el Hijo original, ¿bien? Aquel que crea a los creadores de mundos. Recuerden que cuando hablamos de creadores de mundos, estamos hablando de inteligencias que todavía no podemos entender, ¿bien? Porque estamos en el nivel hormiga. Inteligencias, seres absolutamente incomprensibles para nosotros que con solo imaginar crean mundos, crean planetas, crean esferas de expresión física, de expresión etérica, que después van a componer sistemas solares, que esos sistemas solares van a ser los medios de difusión de todo tipo de información, que llegará a cada planeta y a cada ser que habite los planetas de una forma o de otra, pero estamos en los tiempos de volver a recordar. Y por eso el recordar ya habla del corazón, habla del chakra cardíaco, habla de ese corazón que tiene una actividad importantísima, no solo biológica, que cada vez van descubriendo más capacidades de las que hasta ahora se venía diciendo del corazón, y eso significa que nosotros hemos entrado en una faceta donde empezamos a tener capacidad para entender desde otro lugar. Por eso no es aleatorio que ya después del año 84, que es cuando sale el Caballo de Troya 1, muchísimas personas estén escuchando que lo están leyendo por primera vez. Recuerden que son 12 caballos, en realidad son 9 y los otros 3 son apoyos del final de la aventura, ¿no? Entonces, pero en realidad son 12. 12 signos, 12 conciencias, 12 planetas muy importantes para nosotros, y eso es lo que vamos a necesitar empezar a ver dónde acomodamos esa información. Esta información tiene que ver con el eje Piscis-Virgo. Piscis, que tiene que ver con el inconsciente colectivo, ese inconsciente de donde el alma toma información permanentemente, alimentado por el inconsciente individual. La individualidad, el individualismo, va a estar cada vez más contra las cuerdas porque ya no va a poder sostenerse en una humanidad que va hacia la consecución de un cometido que tiene que ver con lo grupal y con el equipo. Para las fuerzas que vamos a tener como cambios no lo vamos a poder enfrentar solos. Vamos a tener que hacerlo en conjunto, mirando todos hacia un mismo lugar, mirando todos, cada uno en lo suyo, por supuesto, en el lugar que se encuentre, en la tarea que se encuentre, pero siempre recordando que son 12 grandes tareas las que vamos a tener que hacer, y eso es lo que estamos delineando de a poco. Por eso esta historia de este Jesús de Nazaret va a reivindicar en algún lugar la historia que tenemos inscripta en nuestro corazón, la va a reactualizar para poder entender cómo funciona este mundo. Así que, bueno, voy a recordar un poco las palabras que leí la vez pasada. Muchas gracias cuando me escriben, ya sea por privado o no, diciéndome que realmente empezaron a descubrir un ser humano diferente, un Jesús, un hijo del hombre diferente, fuera de aquel que se encuentra en las religiones como inalcanzable, como aquel que castiga, que sojuzga, que limita, no, en absoluto. Que les trae mucha calma, mucha paz, es uno de los sentidos de hacer esto. Así que bueno, empecemos con esto. Estamos en el momento en que Jasón, el mayor norteamericano, que se hace pasar por Jasón, un comerciante griego,
tiene la tarea de seguir la historia de Jesús para poder contarla tal como le dice él en el futuro. Este es nuestro futuro de aquel pasado. ¿Bien? Nosotros estamos en el momento en que empezamos a recuperar esa memoria para poder entenderla. Esa es la tarea del mayor. Bien. Jesús, luego de ser apresado en el huerto de Getsemaní, es acompañado por Juan, su discípulo más joven, aquel, recuerden que con el que él se despide diciendo que confía en él para que cuide a su familia y además sabiendo que de todos sus discípulos va a ser el único que sobrevivirá a todos. Juan muere en Éfeso, actual Turquía, más o menos a los 101, 102 años, y deja escrito un tratado cósmico como es Apocalipsis. En realidad el Evangelio de Juan no tiene tanta trascendencia hoy. La verdadera trascendencia de Juan es que Juan deja escrito lo que ahora va a empezar a revelarse a nivel cósmico, cómo nosotros como planeta vamos hacia un movimiento que tiene que ver con lo cíclico, que tiene que ver con enfrentar a otro planeta que atraviesa cíclicamente por nuestro lugar en el cosmos y que genera profundos cambios en, nos guste o no, por eso lo llamo realidad objetiva, nos guste o no, produce profundos cambios en la vida del planeta. Esos cambios ya han sido monitoreados, esos cambios están siendo de a poquito observados por cada uno de nosotros en la medida que podemos tener presente todo lo que genera la cercanía de este planeta, y por eso hay mucho movimiento interno para que podamos tener la energía y la fuerza de enfrentar los cambios que vienen. Juan es el que está en el interrogatorio que justamente le hace Caifás, el sumo sacerdote del Sanedrín en Jerusalén, que más o menos termina a las 3, 4 de la mañana. Caifás es el yerno de Anás. Anás es aquel personaje que más o menos tiene 80 años, que ha tenido, el mayor comercio en Jerusalén respecto de la vida, de lo que es la religión, de lo que son los rituales, de lo que es el Sanedrín y demás. Por lo tanto, son los que manejan la vida y la muerte en Jerusalén. Y ante ellos va a dar testimonio este Jesús cuando le van preguntando, ¿no? Juan está siempre al lado de él, fuera de la casa de Caifás, que es una mansión, por supuesto, con todo el dinero que cobraban diariamente por cualquier cosa que sucediera dentro del templo, dentro de la Torre Antonia. Hoy el Muro de los Lamentos se encuentra en uno de los paredones de lo que era la Torre Antonia. Bien, entonces, que era realmente el centro de la vida en Jerusalén. Y hoy es venerado por, muchos judíos que van y dejan allí y rezan y demás. La verdad es que esa pared, ese muro tiene historias muy sangrientas detrás de sí. Pero bueno, entonces está Pedro, Simón Pedro, aquel que ya lo ha negado 3 veces, y recuerden que Simón Pedro está fuera, no lo dejan entrar, está con los guardias, que como es tarde están haciendo un fuego para calentarse, son los que han traído a Jesús, ellos se quedan afuera, el interrogatorio es adentro. Por eso el único testigo de ese interrogatorio es Juan, que supuestamente, de acuerdo a los estudios hechos por Benítez, es el discípulo que más veracidad tiene en aquello que escribe.
El resto no estuvo, por lo tanto le copia al otro. Así que ese Jesús que ya viene con poca energía, todavía le falta un largo trecho hasta ese viernes por la tarde, está en la madrugada del viernes, donde debido al Shabbat tiene que apresurarse su crucifixión. Estamos entonces en el momento, si se quiere, más humano de la historia. Muy, muy humano. Jesús ya no puede hablar a sus discípulos ni dejar en parábola sus enseñanzas. Ahora solo le queda enfrentar la parte más humana de su historia. Y por eso finalmente va a tener que ver con su cuerpo, que para nosotros es la forma más material de llamarnos ser humano. Cuando uno ve a una persona, dice, eso es un ser humano. En realidad estamos viendo un cuerpo. No sabemos si es un ser humano, porque esa humanidad física es externa. El ser humano, como el nombre de mi libro, ser más humano, es una construcción interna. Así que parte de nuestra ilusión es este cuerpo. Parte de nuestra ilusión es creer en que las religiones me van a sostener en la creencia y en la fe. Y todo esto ahora tiene necesariamente que caer. Y para caer tengo que conocer parte de la otra historia, ¿no? Cada uno verá dónde va a depositar su creencia. Entonces, Simón Pedro ha negado ya 3 veces. Jesús le dice que negará 4. En la Biblia solo hay 3 veces en el Nuevo Testamento. Bien, leo el pedacito anterior para que retomemos desde ahí y podamos empezar a hilar. Bueno, entonces está Simón Pedro muy confuso, está con lágrimas porque está llorando mucho porque se está dando cuenta de que en realidad empezó a negarlo, cosa que él jamás hubiese querido, porque recuerden que siempre le decía todo lo que lo amaba a ese Jesús, y resulta que cuando los soldados, las mujeres le preguntan, los soldados y demás, si él es un discípulo de ese, él dice que no. Bien, estas son las 3 negaciones, ¿no? A duras penas traté de serenar sus ánimos, dice Simón Pedro, pero su nublada inteligencia y su pasión por Jesús no le permitían razonar con claridad. Su mente era un torbellino donde se mezclaban por igual el odio hacia Judas y hacia los miembros del Sanedrín, el miedo por su propia seguridad y la del grupo, y una inmensa incertidumbre por el rumbo que estaban tomando los acontecimientos. Es triste y casi increíble, pero no me cansaré de insistir en ello. Ni Pedro ni el resto de los apóstoles habían entendido a aquellas alturas la verdadera misión del Hijo del Hombre. Simón había empezado a temblar. No sé aún si de miedo y angustia o de frío. El caso es que, inconscientemente, nos fuimos aproximando a la fogata. Media docena de levitas y servidores de Anás se habían sentado a la turca, calentándose muy cerca del fuego. Yo hice otro tanto y Pedro siguió en pie con los ojos perdidos en las llamas. En eso, la mujer que le había abierto la cancela salió nuevamente de la casa, situándose bajo el dintel de la puerta. Los policías comentaban las incidencias del prendimiento, maldiciendo a los romanos. Uno de ellos, sin embargo, aludió al gesto del rabí que había curado milagrosamente a Malco. Pero la tímida defensa del levita fue sofocada de inmediato por varios de los contertulios, que explicaron el suceso como otra clara prueba del poder diabólico de Jesús.
Uno de los acérrimos defensores de esta hipótesis recordó a sus compinches cómo los demonios eran en realidad ángeles caídos, invisibles o capaces de adoptar las más extrañas formas, dejando casi siempre unas huellas similares a las de los gallos. Otro de los servidores del templo se opuso rotundamente a esta explicación, argumentando que los demonios eran en realidad los hijos que había engendrado Adán cuando tenía 130 años. La discusión se hallaba en pleno hervor cuando, inesperadamente, la guardesa, sin perder aquella constante y maliciosa sonrisa, avanzó hacia el fuego, increpando a Pedro desde el extremo opuesto del círculo. ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Los policías se volvieron hacia Simón con gesto amenazante, y el apóstol, cuyos pensamientos se hallaban muy lejos de este súbito ataque, abrió los ojos desmesuradamente, sin poder dar crédito a lo que estaba sucediendo. Aquella pregunta, en el fondo, era tan absurda como malintencionada. Si Pedro hubiera reaccionado con un mínimo de frialdad y sentido común, se habría dado cuenta que la matrona había sido la persona que, precisamente, le había abierto la cancela a petición de Juan. Era obvio, por tanto, que la mujer estaba al tanto de la amistad existente entre ambos, pero el miedo, una vez más, se apoderó de su cerebro y, casi tartamudeando, respondió: «No lo soy». La portera siguió impasible junto al fuego, pero su atención se desvió pronto hacia la conversación de los sirvientes y levitas que habían vuelto a enzarzarse en el asunto de los demonios. Ninguno de los allí presentes pareció dar demasiada importancia a la presencia de Pedro ni a su posible vinculación con el prisionero. Si el apóstol hubiera reparado en esta actitud generalizada de los levitas, probablemente habría logrado remontar el pánico. Cuando dirigí los ojos hacia él, su rostro había enrojecido. Simón evitó mi mirada, mordiéndose los labios y arrugando nerviosamente los pliegues de su manto. En ese momento caí en la cuenta de que no llevaba su acostumbrada espada. Sin duda, la había perdido en la huida o quizás se había desembarazado de ella antes de acercarse a la casa de Anás. El policía, cuya versión sobre los demonios había sido interrumpida por la llegada de la portera, retomó el hilo de su exposición, haciendo ver a los presentes que el Galileo bien podía ser uno de esos hijos de Adán. Pero la explicación del levita no satisfizo a la mayoría. Otro de los servidores del Sanedrín añadió que, generalmente, estos diablos solían habitar en los pantanos, ruinas y a la sombra de determinados árboles. Este, apuntó, no es el caso de ese Galileo. Todos lo hemos visto predicar abiertamente en mitad de la explanada de los gentiles. ¿Qué clase de demonio actuaría así? Y no olvidemos, terció otro de los presentes, que el rabí de Galilea ha curado a muchos lisiados. El argumento, dice aquí en la nota, el argumento de aquel levita era correcto. La profunda superstición de aquellas gentes consideraba que los demonios atacaban principalmente a los lisiados, a los novios y a los muchachos de honor. No era lógico, pues, que un supuesto demonio, Jesús, curase a los lisiados. Ensimismado en aquella tertulia, no reparé en la presencia a mis espaldas de una figura. Al sentir una mano sobre mi hombro izquierdo, me sobresalté. Era José de Arimatea. Me levanté de inmediato, separándome de la fogata y caminando con el anciano hacia el centro del patio. Recuerden que José de Arimatea es miembro del Sanedrín. Es un judío que calladamente empieza a seguir a Jesús, a hablar con él, y es quien ofrecerá finalmente el manto con el que van a bajar a Jesús de la cruz, porque no lo pueden dejar
hasta el domingo, desde el Shabbat hasta el domingo, o sea, las 24 horas, sino que tienen que ser bajados de los maderos y puestos en algún lugar. Entonces José lo que hace, en lugar de que Jesús vaya a parar, el cuerpo de Jesús vaya a parar a lo que era el osario común, donde iban los ladrones, donde iban los violadores, donde iba todo tipo de calaña, hace que lo bajen de la cruz con el manto y lo pongan en una especie de cueva que él tenía en una propiedad, en una finca de él. Y desde allí se produce, bueno, todo lo que después se produce. Tanto él como yo ardíamos en deseo de interrogarnos mutuamente. Le anuncié que el maestro había sido conducido a la presencia de Anás, poniéndole en antecedentes de cuanto había sucedido en la finca de Simón, el leproso, y en el camino del Olivete. José escuchó en silencio, moviendo de vez en cuando la cabeza en señal de preocupación. Por supuesto, estaba al corriente de las andanzas del Iscariote, de Judas. El rápido aviso de Juan Marcos le había permitido trasladarse muy a tiempo al templo, controlando los sucesivos pasos de Judas. Allí se encontró con Ismael, el saduceo, que contribuyó eficazmente en sus pesquisas. El de Arimatea hizo ademán de entrar en la mansión, pero le retuve, rogándole que me informase sobre la conducta del traidor. Y sin querer empecé a bombardearle con todo tipo de preguntas. ¿Quién era aquel misterioso amigo que le acompañó hasta el templo? ¿Qué había ocurrido en el interior del santuario? ¿Por qué Judas había esperado hasta la medianoche para llevar a cabo la captura del Nazareno? ¿Por qué se adelantó al pelotón? José me pidió calma. En primer lugar, puntualizó el anciano, ese acompañante al que te refieres y que Judas recogió antes de su llegada al templo se llama también Anás. Es primo suyo, el mismo del que nos habló Ismael, que hizo la presentación del traidor a los sacerdotes en la mañana del miércoles. Cuando llegué al santuario, ambos se hallaban parlamentando con el portero jefe de la correspondiente sección semanal. En esta ocasión, el turno había recaído en el levita Yohanan ben Gudgeda, un individuo especialmente brutal. Para que te hagas una idea de su calaña, te diré que no solo golpea con su bastón a los guardianes que descubre dormidos, sino que, además, ha llegado a prender fuego a sus vestidos. Pues bien, este capitán de la guardia nocturna escuchó atentamente la información de Judas. El traidor y su primo le explicaron que el maestro se encontraba en aquellos momentos en una casa del barrio bajo, en la de Elías Marcos, donde se produce la última cena, y que su prendimiento podía ser cómodo. Según el Iscariote, solo 2 de los 11 hombres que habían quedado en el cenáculo ceñían espadas, Pedro y Simón Zelotes. Pero Judas advirtió que Gudgeda que no convenía descuidarse. En el campamento de Getsemaní permanecían alrededor de 60 discípulos y allí sí existía un respetable arsenal de armas. Gracias al cielo, los planes del traidor no salieron tal y como él había previsto. ¿Por qué? Judas había llegado al templo antes de lo previsto y fueron necesarias muchas idas y venidas del portero jefe hasta la sede de Caifás y a las distintas dependencias del templo para llegar a reunir un número apropiado de policías. Era imposible echar mano de los que montaban guardia en aquellos momentos en el exterior e interior del santuario, y eso, como te digo, retrasó considerablemente la salida del pelotón. Las dificultades para encontrar hombres francos de servicio fueron tales que, al final, desesperado, el sanguinario Yohanan se vio obligado a solicitar del sumo sacerdote en funciones el apoyo de los servidores y confidentes de Caifás. En total, si no recuerdo mal,
salieron del templo unos 35 o 40 esbirros, armados con toda clase de mazas y palos. Pero, ¿y la escolta romana? Le interrumpí de nuevo. Aguarda, Jasón. Como te he dicho, afortunadamente las cosas no iban sucediendo como habían sido planeadas. El Sanedrín quería prender al maestro cuando la ciudad quedase vacía. Y esta era también la intención de Judas, que, por lo que pude deducir, sentía miedo ante la posible reacción y represalias de los hombres de Jesús. Total, que Ismael se encargó de seguir al pelotón mientras yo permanecía en el templo, en previsión de nuevos acontecimientos. Pero el traidor y su grupo rodearon la casa de Marcos cuando el maestro y los 11 acababan prácticamente de salir hacia el huerto. Esa fue la información que recibió Ismael de Elías. Entonces, Judas no llegó a ver a Jesús y a los 11. No, pero faltó muy poco. Si la patrulla no se hubiera demorado tanto, seguro que la captura del maestro se produce allí mismo. Elías, al ver a Judas y a los hombres armados, se dio cuenta enseguida de sus funestas intenciones y se negó a hablar con el Iscariote, arrojándole de su casa a patadas. ¿A patadas? Sí, y me temo que esa ofensa puede costarle cara al pobre Elías. Había algo que no terminaba de comprender, y así se lo comenté a José. Si Judas conocía las costumbres del maestro, ¿por qué no le siguió hasta Getsemaní? El de Arimatea dibujó una triste sonrisa. Si conocieras a Judas, lo entenderías. Humillado y temeroso ante la violenta reacción del propietario de la casa, el Iscariote debió comprender que, si la actuación de aquel seguidor del rabí había sido tan radical, la del grupo acampado en la finca de Simón no podía ser menos. Y, según Ismael, el traidor, cada vez más nervioso, explicó a los que le seguían que el nazareno y sus íntimos podían haber tomado la dirección del Olivete. Cuando los levitas le apremiaron para salir en su persecución, el Iscariote les detuvo, asegurando que no era prudente enfrentarse a 60 hombres armados con espadas. Aquel cambio de planes, además, significaba que la policía del templo tendría que luchar y, posiblemente, capturar también a los apóstoles o, cuando menos, a los líderes del grupo de Getsemaní. Y las órdenes de Caifás no eran precisamente estas. Para el sumo sacerdote, el único hombre importante era el Galileo. ¿Qué hacer entonces? El pelotón se encontró, pues, en una difícil encrucijada, y antes de arriesgarse tomando, además, una iniciativa que no había sido contemplada por Caifás, decidieron regresar al templo. Aquello tranquilizó un poco a Judas, pero aumentó el nerviosismo de los jefes de los levitas. Tal y como suponía, la reunión secreta de Caifás con sus incondicionales del Sanedrín había sido fijada para la medianoche. Y a eso de las 11, cuando Judas y el grupo retornaron al templo, algunos de los fariseos, escribas y saduceos habían empezado a llegar hasta la sala de las piedras talladas, o sea, adentro del Sanedrín. El nerviosismo de los policías al presentarse ante Caifás sin el prisionero era más que comprensible. El tiempo se les echaba encima y por un momento tanto Judas como los sacerdotes llegaron a contemplar la idea de aplazar el prendimiento. No disponían de una fuerza lo suficientemente grande y poderosa como para arriesgarse a invadir el huerto y capturar al maestro. Algunos, tanto Ismael como yo, dejó entrever José con una gran amargura, llegamos a creer que de momento todo estaba resuelto y que Jesús quedaría libre. Vana esperanza. Caifás no es un hombre que se dé por vencido fácilmente, y su odio hacia Jesús es tal que no dudó en proponer una solución que repugnó incluso a sus compinches: solicitar una escolta armada del gobernador romano, o sea, Poncio Pilato.
De esta forma, argumentó el astuto sumo sacerdote, el apresamiento de ese impostor no será difícil y, de paso, la responsabilidad de la captura recaerá en las fuerzas extranjeras de ocupación. Algunos de los miembros del Sanedrín trataron de que Caifás renunciara a este proyecto, aludiendo a las constantes manifestaciones de Jesús sobre la no violencia. Pensaban, con razón, que el Galileo no permitiría a sus hombres que desenvainaran sus armas, pero Judas intervino nuevamente, y su cobardía salió a flote una vez más. Se manifestó de acuerdo con los sacerdotes, pero no admitió que los discípulos llegaran a obedecer al Maestro. La sugerencia de Caifás, añadió, me parece excelente. Acudamos cuanto antes a la Torre Antonia. Y los sacerdotes designaron una representación del Sanedrín que acudió de inmediato al cuartel general romano. Pero el centurión de guardia se negó a facilitarles una escolta. Era muy tarde y, por otra parte, esa orden debe partir de Poncio Pilato, les explicó el oficial. Los sacerdotes insistieron y el centurión no tuvo más remedio que llamar a Civilis, el comandante en jefe de la guarnición destacada en Antonia, a quien tú, Jasón, conoces. Nuestro común amigo, muy molesto por aquella visita, les preguntó las razones por las que debía proporcionarles la escolta. Y Judas, antes de que los sacerdotes reaccionaran, se enfrentó a Civilis, advirtiéndole que Jesús formaba parte de un grupo de celotes clandestinamente asentado en la finca de Getsemaní. El grupo de los celotes es el grupo armado, un grupo que tenía como objetivo sacar a los romanos, sacar todo lo que era la intromisión romana contra los judíos, ¿bien? Y entonces eran aquellos que vivían, haciéndole emboscadas a los soldados romanos, tratando de enfrentarse con esos soldados a espaldas de lo que hacían justamente los judíos del Sanedrín, ¿no? Que eran entregar a todos los judíos al pueblo romano con tal que les dejaran hacer todo lo que ellos necesitaban y querían, o sea, el gran comercio de la religión. Aquella vil mentira del Iscariote hizo dudar al centurión. Los romanos, como sabes, persiguen con saña a los revolucionarios. No obstante, el oficial en jefe de la legión les ordenó que esperasen, mientras acudía a la residencia del gobernador. Total, que entre unas cosas y otras, el Sanedrín perdió una hora. Pilato se había retirado a dormir y, en un primer momento, no quiso saber nada del tema. Pero los enviados de Caifás no cesaron en su empeño. Obligando a Civilis a entrevistarse por segunda vez con Poncio, anunciándole que en el referido campamento se había descubierto un considerable arsenal de armas y que, si lograban capturar al jefe, es decir, a Jesús de Nazaret, el gobernador se apuntaría un importante triunfo de cara al César, es decir, del emperador romano. Al final, y quizás para quitarse de encima a los odiosos sacerdotes, Pilato dio la autorización y el centurión de guardia encomendó el mando de un pelotón de 30 o 40 infantes. No sabría precisarte el número exacto. Sí a su optio, un tal Arsenius, o sea, el que llevaba adelante el pelotón. Y de esta forma, con grandes prisas, aquella tropa salió de Jerusalén guiada por Judas. El resto ya lo conoces. Y José concluyó su detallada exposición afirmando que aquel reptil llamado Caifás, con el fin de no levantar sospechas, ni siquiera entre sus propios hombres y servidores, había ordenado a dos de sus confidentes que pagaran espléndidamente al optio romano para que, en contra incluso de la opinión del jefe de los policías del templo, condujera a Jesús de Nazaret al palacete de su suegro, Anás.
El de Arimatea se despidió indicándome que tenía intención de entrar en la residencia del ex sumo sacerdote y hacer cuanto estuviera en su mano, incluso sobornar al viejo Anás, para que Jesús fuera puesto en libertad. Al verlo desaparecer en el interior de la casa, no pude reprimir un sentimiento de tristeza por aquel leal seguidor del Maestro. Estaba en su derecho de alentar la esperanza. Lo que él no podía saber es que esa esperanza había muerto mucho antes, en el huerto de Getsemaní. Volví al fuego. Pedro, absorto en sus pensamientos, ni siquiera había advertido la llegada de José de Arimatea. Se había sentado detrás de los levitas, cubriendo su calvicie con el manto. Supongo que aquel gesto poco tenía que ver con el frío reinante, y sí con su ardiente deseo de que nadie volviera a descubrirle y delatarle. Los policías y sicarios del Sanedrín seguían dándole vueltas a las traiciones y leyendas sobre los demonios. En la residencia de Anás todo parecía tranquilo. No observé movimiento alguno ni señal de violencia o agitación, y supuse, erróneamente, que el interrogatorio del ex sumo sacerdote se desarrollaba sin incidentes. Debía llevar algo más de media hora sentado muy cerca de Pedro cuando se aproximó al corrillo una segunda mujer. Era más joven y, por la indumentaria, deduje que se trataba de otra sirvienta. Se colocó junto a la portera y ésta, al verla, se inclinó sobre su oído izquierdo, musitándole algo, al tiempo que señalaba a Pedro con la mano. La recién llegada forzó la vista, pero, por la forma de entornar los ojos, supuse que era miope. Entonces dio unos pasos, rodeando a los congregados al amor de la lumbre, y al llegar junto al apóstol, retiró de un manotazo el ropón que ocultaba la cabeza de Simón, gritándole: «¿No eres tú uno de los fieles de ese Galileo?». La inesperada exclamación de la hebrea asustó por un igual a los levitas y a Pedro, y el discípulo, pálido como la cal, se levantó a trompicones encarándose con la muchacha. «No conozco a ese hombre, y tampoco soy uno de sus discípulos». Pedro había puesto tanta vehemencia en sus frases que las arterias del cuello se hincharon y su rostro se tornó púrpura. Los ojos del aterrorizado amigo de Jesús se despegaron casi de sus órbitas, mientras un finísimo hilo de saliva se descolgaba por la comisura izquierda de sus labios. La contundencia de Pedro fue tal que la sirvienta retrocedió asustada, escapando del lugar en dirección a la puerta de la casa. Esta vez, los sirvientes y policías permanecieron unos segundos con la vista clavada en el desdichado pescador. Pedro, aturdido, dio media vuelta separándose del fuego. Creí que su intención era huir del recinto, y poco me faltó para salir tras él, pero no. Simón, a pesar de su debilidad, seguía amando al Maestro. Qué poco y qué pobremente se ha escrito sobre la tortura interna de este primitivo Galileo, consciente de sus errores, dominado por el instinto de la supervivencia y forzado por su temperamento a aquel trágico callejón sin salida. Tuve que hacer denodados esfuerzos para no correr a su lado y consolarle. Sin embargo, el objetivo de mi misión logró imponerse y esperé. Apoyado sobre las rejas del muro, Simón, encorvado y silencioso, golpeaba una y otra vez su cabeza contra los hierros. Temí por su integridad física. Aquellos cabezazos, secos y continuados, en lugar de lastimarle, parecieron devolverle una cierta serenidad. Y al rato, después de secarse las lágrimas con una de las mangas del manto, se reincorporó al grupo. Sinceramente, aquella actitud del apóstol, volviendo al fuego, me hizo reflexionar, haciéndome olvidar incluso su detestable y hasta cierto punto comprensible conducta. Las iglesias, especialmente la católica, han juzgado y clasificado este episodio de las negaciones como un suceso lamentable por parte de Simón Pedro. Pero muy pocos teólogos y moralistas parecen tener en consideración un atenuante
que dice mucho en favor del renegado. Pedro podría haber abandonado el patio de Anás después de su primera traición, y no lo hizo. Y tampoco se retiró después de la segunda y de la tercera y de la cuarta, porque aunque los evangelistas citan 3 negaciones, hubo en realidad una más, aunque también es cierto que esa negación extra no tuvo un carácter público. Quiero decir con todo esto que, si bien Pedro no se comportó dignamente, no es menos cierto que su sola presencia en el lugar le redime en buena medida de aquellos momentos de debilidad. El testarudo Galileo no estaba dispuesto a imitar a los compañeros que habían huido monte a través y, remontando el miedo, se acomodó como pudo entre los sirvientes, los cuales, dicho sea de paso, en ningún momento se convirtieron en acusadores ni le molestaron, al menos los hombres que, hasta ese momento, se apretujaban en torno a las llamas. Pero la mala suerte quiso que al rato el grupo se viera incrementado por media docena de sacerdotes, llegados, al parecer, de la residencia de Caifás, y que traían la misión de coordinar y controlar el traslado del Nazareno. Después de solicitar información de los levitas allí reunidos, 4 de estos sacerdotes se dirigieron al interior de la casa, y los 2 restantes permanecieron junto a la fogata. Desde un primer momento se sintieron atraídos por la animada conversación sobre las supersticiones del pueblo judío. Alguien había mencionado a Lilith y la polémica se encendió de nuevo. Por lo visto, el tal Lilith era el sobrenombre que recibía uno de los diablos más famosos. La mayoría de los presentes aceptaba su existencia, clasificándolo como demonio mujer. Este curioso espíritu centraba sus ataques, como mujer que era, en los hombres, y más concretamente sobre aquellos varones que se atrevían a permanecer solos en una casa. Y solo el divino, bendito sea su nombre, sabe cuándo puede presentarse, remachó otro de los servidores del Sanedrín. La creencia en cuestión no fue muy bien recibida por uno de los sacerdotes, un tal Mardoqueo, más conocido en Jerusalén por Petagía, y al que ya me referí anteriormente, como consecuencia de su gran facilidad para las lenguas. Conocía, según el pueblo, más de 70 idiomas y dialectos. De ahí su apodo, Petagía, de la palabra pataj, abría las palabras al interpretarlas. Este sacerdote, responsable también de uno de los cepillos del templo y hombre de gran cultura, se burló de tales patrañas. Las risotadas de Petagía indignaron a uno de los policías, quien, señalando primero a Pedro y después al interior de la mansión, exclamó: «Puedes reírte cuanto quieras, pero mira ese Galileo. Tú mismo asististe a su entrada triunfal en Jerusalén a lomo de un jumento. No tuvo la precaución de colocar una cola de zorro o un trapo rojo entre los ojos del borriquillo, y fíjate lo que le ha deparado la fortuna». Esto tiene que ver con cuando uno como que se iba de viaje, tenía que colocar un trapo rojo entre los ojos de la caballería o una cola de zorro. Entonces eso le daba como buena fortuna para el camino. La verdad es que el nivel de superstición del pueblo judío es importantísimo, importantísimo. Es terrible la cantidad de rituales para contrarrestar las supersticiones y demás. Eso hace una creencia y una cultura absolutamente humana, con poca presencia espiritual respecto de la fuerza interna de cualquier ser humano para salir adelante. Todo lo que tiene que ver con la superstición, todo lo que tiene que ver con ese mal manejo de la energía, tiene su apoyo en el segundo chakra, que es el chakra que trabaja con justamente la información más básica de nuestro planeta. Y en eso, la verdad es que esto que estamos leyendo
de Jesús de Nazaret, el pueblo judío en este sentido tiene ganado todos los premios, francamente, porque tienen superstición tras superstición, escrita, no escrita, que si entraban a tal hora, que si salían a tal hora, que si la mujer le decía esto, que si no le decía. Bueno, terrible, terrible. Bueno, entonces, ¿qué pasaba con esto? Que lo que le dice es que Jesús mira la suerte de ese Galileo que entró en el burro, en un jumento, a Jerusalén y no le puso ni siquiera la cola del zorro ni el trapo rojo entre los ojos, ¿bien? Saben que los rojos, como los chiquitos cuando nacen, por ahí le ponen la cintita roja para el mal de ojo, otra superstición. Bueno, el trapo rojo. En ese instante, Simón, Pedro, cometió un nuevo error. Irritado por aquella arraigada superstición hebrea, intervino en la discusión, intentando aclarar a los presentes que el rabí de Galilea no necesitaba protegerse con tan absurdas supercherías y que su poderío era tan grande que, si así lo deseaba, podía hacer bajar fuego de los cielos y arrasar al Sanedrín, sin tocar siquiera a los inocentes. Los levitas y servidores del templo no prestaron mucha atención a la valiente pero inoportuna defensa de Pedro. Sin embargo, Petagía, que había captado al instante el duro acento galileico del apóstol, se encaró con él, desviando el rumbo de la conversación hacia un derrotero que abrió de nuevo las carnes de Simón. Tú tienes que ser uno de los seguidores del detenido. Este Jesús es un Galileo y tu forma de hablar te traiciona. Hablas como un verdadero Galileo. Antes de que Simón pudiera reaccionar, uno de los sicarios del Sanedrín, aquel que precisamente había hablado de la milagrosa curación de Malco, Malco, ¿se acuerdan que es aquel que en el momento de que lo apresan a Jesús, creo que es Simón, le corta la oreja y Jesús pone su mano y empieza a parar la hemorragia. Aquel que precisamente había hablado de la milagrosa curación de Malco refrendó el descubrimiento de Petagía, desvelando a todos un hecho que hasta ese momento había pasado inadvertido. Tú, además, exclamó alarmado, estabas en el camino del Olivete. Yo vi cómo herías a mi pariente. Aquello cambió las cosas. Ya no se trataba únicamente de unas más o menos veladas acusaciones por compartir la doctrina del Galileo. La última afirmación podía arrastrar al apóstol a un fulminante arresto como culpable de agresión a uno de los esbirros del sumo sacerdote. Y entiendo que fue esta circunstancia la que realmente hizo estallar los nervios de Pedro. No se trataba ya de negar a Jesús, sino, sobre todo, de evitar tan peligrosa acusación. Algunos de los levitas se pusieron en pie, blandiendo sus porras en actitud amenazante, y posiblemente hubieran prendido a Pedro de no haber sido por el torrente de juramentos que empezó a brotar de su boca. Aquella obscena y agria retahíla de imprecaciones en la que el descompuesto amigo del Nazareno llegó a incluir a su propia madre y a sus hijos, la ley judía permitía este tipo de maldiciones contra el padre y la madre, en tanto la maldición no fuera nominal. En este sentido, Pedro tuvo especial cuidado de no citar los nombres de pila de sus progenitores, con lo cual frenó los ímpetus de los policías, y cuando finalmente el acorralado Galileo juró por el oro del tesoro del templo, abriendo su manto en forma que todos pudieran comprobar que no ceñía espada, aquellos serviles personajes terminaron por dejarle en paz. Jurar y poner por testigo al templo era importante, pero hacerlo por el oro de dicho santuario lo era mucho más. Cuando Pedro vio alejarse el fantasma de su arresto,
dio media vuelta y muy despacio, procurando no levantar nuevas sospechas, se distanció de la hoguera. Arrastrando los pies, sin fuerzas y con el ánimo duramente castigado, fue a sentarse en las escalinatas de mármol de la puerta. Durante unos minutos no me atreví a moverme del fuego. El desdichado discípulo había enterrado el rostro entre sus pequeñas y callosas manos, acompañando su evidente desesperación con una ininterrumpida y rítmica oscilación frontal de su cuerpo. Eran las 4 de la madrugada. La penúltima y tercera negación pública se había consumado. El silencio seguía dominando a Jerusalén. A lo lejos, muy de tarde en tarde, se escuchaban algunos de los numerosos perros callejeros que yo había visto a mi paso por la ciudad santa. Fueron aquellos casi siempre lastimeros aullidos los que trajeron a mi memoria otro hecho que precisamente aún no se había registrado. Pedro había negado a su maestro por 3 veces y, sin embargo, yo no había oído el famoso canto del gallo. No es que esta anécdota me preocupara excesivamente, y mucho menos cuando estaba viviendo y sufriendo las angustias de Simón, totalmente deshecho y abatido junto al portón de entrada a la residencia de Anás. Sin embargo, y mientras esperaba la llegada del alba, procuré afinar mis oídos. Meditando sobre este particular, comprendí que los gallos de Jerusalén no podían haber iniciado sus característicos cantos por la sencilla razón de que aún faltaba más de 1 hora para el amanecer. Aquel viernes, 7 de abril, como ya he citado en otras ocasiones, la salida del sol se produjo a las 5:42. En algún momento llegué a creer que los evangelistas habían vuelto a equivocarse. Las 3 negaciones, como digo, ya se habían producido. Eran las 4 de la madrugada, pero no, esta vez no hubo error, aunque las versiones de los escritores sagrados tampoco coinciden al 100%. Cuando estimé que Pedro podría haberse tranquilizado, yo también me retiré del grupo de los levitas. Me dejé caer junto al discípulo y acerqué mi mano a su hombro izquierdo. Pedro se sobresaltó de nuevo. Interrumpió aquel movimiento casi catatónico y, al comprobar que era yo, suspiró aliviado. Durante un buen rato casi no hablamos. ¿Qué podía decirle? Al poco, Pedro, que había ido recuperando la normalidad, me miró fijamente, expresando una idea que aún me dejó más confuso. ¿Has observado, Jasón, con qué habilidad he destruido las acusaciones de esos serviles esclavos del templo? Una sonrisa mecánica acompañó las inesperadas palabras de Simón. Entonces comprendí que su máxima preocupación en aquellos momentos no era, como yo había creído, el innoble hecho de haber renegado de su amigo. Nada de eso. Pedro, en mi opinión, no tenía una conciencia muy clara de que había traicionado a su maestro. Lo que le había angustiado y aterrorizado era la amenaza de un posible encarcelamiento. Esta sospecha, que fue ganando terreno en mi corazón, se vio confirmada por los sucesivos comentarios del apóstol, felicitándose a sí mismo por haber sido capaz de evitar su identificación. Esas mujeres, además, añadió Pedro, que prácticamente expresaba en voz alta sus pensamientos, no tienen autoridad moral, no pueden interrogarme, no tienen derecho, no lo tienen. El Galileo repitió aquella monótona cantinela como si necesitara justificar su actitud, y en ningún momento recordó o se refirió a Jesús. No creo equivocarme si digo que el pescador no cayó verdadera y definitivamente en la cuenta de su sucio gesto hasta que no escuchó el canto de los gallos de la ciudad. Solo entonces recordó la profecía del maestro y asumió todo el peso de su infidelidad. Cuando le interrogué sobre la suerte que habían corrido sus compañeros, Pedro no supo darme razón. Lo ignoraba todo. Solo recordaba que,
Cuando se hallaba a escasos metros de la empalizada de piedra del huerto de Simón, algo le obligó a detener su huida, y ciego de rabia, se ocultó entre los olivos, dispuesto a seguir a la chusma que había capturado al rabí. Y allí continuamos hasta que, pocos minutos antes del alba, la portera y la sirvienta, que habían comprometido la seguridad del apóstol con sus preguntas, volvieron a la carga. Se acercaron sin previo aviso hasta nosotros y, sin levantar apenas la voz, la guardesa le comentó en tono sereno y desprovisto de aquella malicia inicial: «Estoy segura de que eres uno de los discípulos de este Jesús, no solo porque uno de sus fieles me pidió que te dejara pasar al patio, sino también porque mi hermano te ha visto en el templo con ese hombre. ¿A qué negarlo?». Y por cuarta vez Pedro volvió a negar cualquier conexión con el Nazareno. Pero, en esta oportunidad, su negativa fue mucho más fría y calculada. Sus anteriores razonamientos sobre la falta de autoridad legal por parte de las mujeres para acusarle y la circunstancia de que este nuevo ataque no hubiera sido hecho en público fueron, a mi entender, decisivos. Pero ni Pedro ni yo contábamos con que justo en esos momentos, cuando la claridad del nuevo día apuntaba ya por el este, en el interior de la mansión empezaran a escucharse algunas voces. Nos pusimos en pie al tiempo que uno de los domésticos de Anás salía precipitadamente alertando a los policías. Todo sucedió tan rápidamente que apenas si pudimos reaccionar. De pronto, en el umbral de la puerta apareció el maestro. Seguía atado, junto a él Juan, el soldado romano, y otros 2 sirvientes de Anás. Por espacio de un minuto, mientras los levitas del templo se organizaban para conducir al preso, Jesús levantó lentamente la cabeza, girando su rostro hacia nosotros, que seguíamos a su derecha y a poco más de 2 metros. A la luz parpadeante y rojiza de las antorchas, la mirada del Galileo se clavó única y exclusivamente en la de su amigo Pedro. Jesús no sonrió, pero de sus ojos partió un profundo mensaje de amor y piedad. Con aquel gesto, Jesús llegó como nunca hasta el aturdido corazón del renegado. Las palabras sobraban. El maestro parecía saber lo ocurrido durante aquellas casi 3 horas en el patio del ex sumo sacerdote. Y Pedro, al recoger aquel intenso mensaje, empezó a evaluar en profundidad la gravedad de su culpa. En esos momentos, cuando el soldado romano, situado a espaldas del Nazareno, le empujó violentamente, obligándole a descender las escalinatas, un gallo de las profundidades rasgó el silencio del alba con un canto largo y estridente, y el amigo del maestro palideció. La portera, que permanecía a nuestro lado, se dirigió velozmente hacia la cancela, procediendo a abrir la chirriante puerta de hierro. Y el grupo de levitas, rodeando siempre al maestro, salió del palacete de Anás. Desde ese instante y durante un buen rato, otros gallos llenaron con sus cantos las primeras luces de aquel viernes 7 de abril que jamás podré olvidar. Bueno, vamos a dejar aquí, 10:05. Vamos a marcar para volver. Bueno, me parece que esto empieza, ya empezó algo muy, muy, muy intenso en la historia de este Jesús, de Jesús de Nazaret. Estoy en el caballo de Troya 1, porque me preguntaron el otro día. Este es el caballo de Troya 1, el primer viaje de Jasón, del mayor, y de Eliseo, su acompañante. Bueno, vamos a dejar aquí. Déjenme sus comentarios, espero sus comentarios. Nos vemos el martes próximo, el jueves no. Quien quiera ver, está en la serie Planeta Encantado, que es de Benítez,
y especialmente el que trata esta parte de la historia que se llama Un as en la manga. Ese también está, esa parte está buenísima porque tiene que ver también con la sábana santa, la síndone. Así que bueno, les mando muchos cariños, nos vemos la semana próxima. Hasta luego.